La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial saludo al Ministro de Energía y Minas, señor Eduardo Eugenio González Toro. Señores congresistas, se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso. Señor relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. Artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o de cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañado del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es visto antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sección a aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación. Acompañando el pliego respectivo, la interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Señores congresistas, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la interpelación se realizará sin debate. Señores congresistas, el procedimiento a seguir en la interpelación será el siguiente. El señor relator dará lectura a cada una de las preguntas del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 1691, las cuales serán respondidas inmediatamente por el ministro de Energía y Minas. Señores congresistas, cabe señalar que en esta etapa, por práctica parlamentaria, no se conceden interrupciones. Señor relator, de lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenida en la moción de orden del día 1691. Pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Energía y Minas, señor Eduardo Eugenio González Toro. Pregunta número 1. Previamente a la designación del señor Daniel Enrique Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro, seguramente su despacho evaluó otros nombres que potencialmente podían ser designados. ¿Qué otros perfiles se evaluaron y por qué se descartaron? ¿Hubo reuniones entre estos candidatos preliminares y usted o personal del Ministerio de Energía y Minas? Tiene la palabra el ministro de Energía y Minas, señor Eduardo González. Señora Presidenta, buenos días. Señores y señoras congresistas, muy buenos días y ante el pliego interpelatorio estoy aquí para responder a todas sus preguntas y quiero decirles que vengo con ganas de aclarar todas las situaciones y poder aclarar lo primero. Si he cometido un error, lo hemos subsanado. No deseo en ningún momento generar discordias entre los poderes. Estamos en un ministerio que se caracteriza por que somos anticorrupción y somos un ministerio que siempre estamos dispuestos a dialogar con cualquier persona o cualquier congresista, cualquier
ciudadano que venga al despacho. Bueno, como respuesta a la primera pregunta, sí, señores, sí realizamos una evaluación de 2 propuestas adicionales que inclusive las pasamos por FONAFE, pero se descartaron porque eran demasiado técnicas y lo que necesitábamos era contar con una persona que tenga experiencia empresarial y que sea un gestor corporativo, porque eso es lo que necesitamos para la presidencia de Perú Petro, con la finalidad de garantizar la reactivación del giro, captar inversiones futuras e implementar reformas en los marcos regulatorios de Perú Petro, en vías de elevar la competitividad y favorecer el cobro de regalías por parte del Estado peruano. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Antes la designación del señor Daniel Enrique Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro, ¿se realizó alguna entrevista o reunión previa ante usted o personal del Ministerio de Energía y Minas y el señor Salaverry Villa? ¿Y en qué fecha se realizó? ¿Cuánto duró? ¿Y qué temas se abordaron de ser el caso? Con el señor Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Disculpe. Bueno, con el señor Daniel Enrique Salaverry Villa sí tuve una conversación previa, porque nosotros anteriormente ya habíamos conversado durante la campaña. Las fechas exactas no las tengo, pero fueron previas a su designación. Todo esto fue por medios electrónicos y como por el tema del COVID, porque en el despacho había mucho COVID, entonces no pudimos conversar ahí. Después de esto nos reunimos otra vez más en el despacho y se le solicitó, ahí fue a raíz de lo que ustedes observaron y pasó a Contraloría, tuvimos otra reunión para plantearle la solución a esto y a este problema que se había ocasionado. Y esas fueron las únicas veces que me he reunido con él desde previa a su designación y después de la designación. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Antes de la designación del señor Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro, ¿necesariamente se tuvo que evaluar su hoja de vida a efectos de saber si contaba con algún tipo de experiencia o conocimiento que lo haga idóneo para el cargo? Diga usted, ¿qué aspecto de la hoja de vida del señor Salaverry fue para usted determinante para designarlo como presidente del directorio de Perú Petro? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, sí, efectivamente se verificó la experiencia del señor Salaverry porque tenía experiencia en conducir un órgano colegiado en el sector público en su condición de expresidente del Congreso de la República y también había participado en las comisiones de Energía y Minas, en la comisión específica de Talara y también en la comisión para ver el caso del gas de Camisea. Entonces, con eso nosotros verificamos después su experiencia empresarial y corporativa, y que se corroboró con la copia literal de los poderes que él presentó, emitidos por los registros públicos. El señor Salaverry había presentado primeramente unos documentos registrales con fecha pasada y luego los adicionó unos actualizados. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Podría explicar usted la visión del señor Salaverry Villa del sector hidrocarburos y de las políticas que plantea para mejor productividad del sector? Mencione puntualmente qué le ha planteado el señor Salaverry como políticas para mejorar el sector. Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Gracias, señora presidenta. Como presidente del directorio de Perú Petro,
debe seguir la visión política empresarial corporativa, mejorar la recaudación en el pago de las regalías a favor del Estado peruano y atraer inversiones, fortalecer los lazos con el entorno nacional y el entorno internacional, proponer modificaciones normativas e implementar una gestión moderna en Perú Petro, acorde con la nueva realidad y los desafíos que la demanda del siglo XXI se impone. Acá, en este tema, nosotros hemos podido ver que él coincidía con lo que queríamos con relación a Perú Petro, pero lo principal de todo es que necesitábamos captar inversión, y al captar inversión necesitamos un gestor. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad. Estamos produciendo el petróleo el 40% nomás de nuestras necesidades. Somos súper dependientes y necesitábamos que venga una persona para que nos ayude a gestar inversiones, y esa gestión tendría que ser primordial. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. El artículo 13 de la Ley 26.225, Ley de Organización y Funciones de Perú Petro S.A., establece que los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar, y no deberán ser funcionarios o empleados públicos. Mencione usted la experiencia o estudios del señor Salaverry Villa que acrediten la reconocida capacidad técnica y profesional en la materia, es decir, en el sector de hidrocarburos. Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, el señor Daniel Salaverry es arquitecto de profesión y cuenta con experiencia en conducir un órgano colegiado en el sector público como el Congreso de la República y ex integrante de comisiones ordinarias y especiales relacionados al sector de energía y minas. Vale decir, como lo indicamos antes, la comisión de la refinería de Talara y la comisión del gas de Camisea. Asimismo, se verificó su experiencia igual en gestión pública y corporativa. Perú Petro necesita actualmente un gestor de intereses, necesita una persona que posiblemente con poco conocimiento del sector, pero que tenga conocimiento en atraer inversiones, en buscar lo que intereses y poder renegociar muchos contratos que a la fecha son dañinos para el país. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. El presidente anterior del directorio de Perú Petro, Ceferino Yesquén León, tenía la siguiente hoja de vida: ingeniero de petróleo por la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas y experiencia por más de 35 años en empresas como Petroperú, Pérez Comban, Argentina, Perú, Petrobras, CNPC. El señor Daniel Salaverry Villa es arquitecto desde el año 2016, es decir, a lo más puede acreditar 5 años de experiencia. ¿No consideraría usted más idóneo para el cargo a alguien que tenga un perfil similar al anterior presidente de Perú Petro, ingeniero Ceferino Yesquén León? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, con relación al señor Ceferino, yo prefiero evaluar las últimas gestiones y en periodos que la presidencia de Perú Petro recayó en especialistas en hidrocarburos. Pero si nos damos cuenta y analizamos bien esas gestiones, durante esas gestiones no se impulsaron reformas ni mejoras en el nivel normativo, ni a nivel de marcos regulatorios. Tampoco se promocionó y mejoró la inversión. Nuestras reservas de petróleo decayeron. Entonces, ¿dónde está la experiencia que podrían haber gestado esos señores? No han avanzado, no avanzamos nada, hemos retrocedido en las últimas gestiones. Perú Petro requiere de un profesional con capacidad de gestión y experiencia en el manejo de órganos colegiados en el cargo de presidente. Otra cosa es el cargo de gerente general, que necesitamos sí una persona técnica. Siguiente pregunta.
Pregunta número 7. Una de las funciones del directorio de Perú Petro es asesorar al Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué tipo de asesoría espera recibir del señor Daniel Enrique Salaverry Villa si éste no cuenta con una mínima experiencia en el sector hidrocarburos? Bueno, el Ministerio de Tiene Energía... la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, como ministro del sector de Energía y Minas, nosotros somos un ente rector y normativo en materia de minería, energético e hidrocarburos, y requeríamos de un profesional que cuente con experiencia como gestor, más que como experiencia como profesional de hidrocarburos. Entonces necesitábamos un ente que sea un articulador a nivel político, empresarial y vialice la implementación de las reformas normativas en hidrocarburos con el objetivo de mejorar las regalías, traer más inversión y mejorar la competitividad de Perú Petro. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. El objeto social de Perú Petro es, entre otros, proponer opciones con respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Considera usted que una persona que no tiene experiencia en el sector podría cumplir a cabalidad con dicho objeto social? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Gracias. Desde mi punto de vista, quien debe tener esas capacidades es el gerente general, quien debe contar con capacidad técnica especializada en el sector de hidrocarburos. Pero el presidente de directorio de Perú Petro tiene como función implementar políticas de gestión corporativa con visión a largo plazo y establecer lineamientos en la toma de decisiones. Por ejemplo, uno de los presidentes de Perú Petro fue el señor Francisco García Calderón, un empresario en el sector con poca experiencia y especialización en el sector de hidrocarburos, pero fue un excelente presidente de Perú Petro. Implementó políticas empresariales de largo plazo y reformas estructurales en beneficio del país y, sin embargo, no tenía la experiencia de ser un experto en hidrocarburos. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Haciendo a un lado lo que diga la ley con respecto al perfil que debe tener un director de Perú Petro S.A., ¿no considera usted que se perjudica al Estado cuando se designan personas sobre la base de un criterio político y no de un perfil técnico? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Gracias. El presidente de directorio de Perú Petro implementa indicadores de visión de largo plazo, propone la implementación de reformas del sector de hidrocarburos. Su perfil debe contar con capacidad para coordinar con el Poder Legislativo, el Ministerio de Economía, para cambiar sistemas de regalías y promover nuevas leyes de hidrocarburos que contribuirían para el bien de la industria petrolera. Nosotros estamos entrando en una crisis del petróleo y necesitamos captar inversores, captar inversionistas para que vengan y exploren. ¿Por qué? Porque en el Perú, con la justa, tenemos exploradas 4 cuencas de las 14 cuencas petroleras que tenemos. Necesitamos incentivar esa producción y en ese momento pensábamos que el señor podía hacer una buena gestión. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Recibió usted la disposición de algún miembro del Poder Ejecutivo para avalar la designación del señor Daniel Enrique Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro S.A.? De ser el caso, mencione el nombre de la persona o personas. ¿O acaso fue usted el único responsable de promover dicha designación? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Muchas gracias, señora presidenta. La evaluación y propuesta se realizó en mi despacho, la cual fue comunicada verbalmente al señor Viberto Castillo León, asesor FAC del despacho presidencial, quien a partir de ese momento comenzó a gestionar la propuesta insistentemente. Lamentablemente no nos dimos cuenta de que esas insistencias
estaban dirigidas a trabajar el tema directamente con el señor Salaverry. Ese es todo lo que tengo que informar. Pero, señora presidenta, yo quisiera aprovechar la magnitud del Parlamento para decirles que el tema principal de todos nosotros ahora es el ecocidio de Repsol. Ese ecocidio de Repsol que está generando un daño tan grande a la naturaleza y tan grande al Perú, que posiblemente sea uno de las peores catástrofes que hemos tenido después de las guerras con Chile. Pero nosotros tenemos que unirnos si queremos trabajar juntos con todos. Todos los peruanos necesitamos trabajar en función de solucionar este problema, llevar a buenos acuerdos y, lo principal, hay que limpiar, remediar y después tenemos que ver quién tuvo la culpa, buscar los culpables y castigarlos severamente. Por eso necesitamos, desde el Ministerio de Energía y Minas, estamos preparando las nuevas normas para poder evitar estos problemas y así la reacción sea más rápida. Unos seguros especiales, muchas cosas que tenemos que exigirle a las nuevas empresas o a las empresas actuales para que se adecúen a las nuevas normativas próximas. Por favor, yo les agradeceré trabajar juntos para remediar estas cosas, porque ese es el mayor problema que tiene el Perú. Juntos tenemos que avanzar y juntos tenemos que solucionar este problema. Hay mucho daño que será irreparable, hay mucho daño que demorará en subsanarse, pero si no estamos juntos vamos a tener problemas con las empresas, con la gente que tiene que pagar las indemnizaciones por todo el daño que nos están haciendo. Muchas gracias por haberme recibido, muchas gracias, señora presidenta. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Ya saben, como siempre, las puertas del Ministerio están abiertas para todos ustedes. Siempre voy a recibir a los congresistas y muchas gracias. Les agradezco La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen la presencia del Ministro de Energía y Minas, señor Eduardo González, y lo invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere pertinente.